Buenas noches. Vamos a empezar con Formosa. También vamos a tratar hoy el caso de las clases, la necesidad o no, vamos a hablar con un especialista, un médico, de que los niños tengan clases. Pero antes vamos a estar con Formosa porque ahí gobierna hace 25 años consecutivos, sin ningún paréntesis, el señor Gildo Infran, que es un típico caudillo feudal de una provincia pobre. Tiene métodos autoritarios. Los últimos índices de pobreza de Formosa indican, que son del primer semestre del año pasado, indican que hay un 43% de formoseños pobres. Ese dato seguramente hoy es mayor. Gildo Infran también tuvo problemas con la comunidad indígena COM, y lo que está haciendo ahora es encerrar a gente que está infectada de coronavirus en lugares hacinados. Prácticamente los tiene encarcelados, pero los hace convivir además con personas que tuvieron contacto estrecho con estas personas, pero que no están contagiados y que por lo tanto podrían contagiarse. Esto ha motivado la reacción de muchos sectores de la vida nacional, organismos internacionales de derechos humanos también, la Iglesia o sacerdotes de la Iglesia Católica de Formosa, también de la Iglesia Anglicana, que han denunciado que Gildo Infran directamente viola los derechos humanos en Formosa. Está en Formosa el senador Luis Naidonov, que es senador por Formosa y también presidente del interbloque de Juntos por el Cambio. Buenas noches, senador, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, me gustaría conocer su opinión. Usted con el diputado Mario Negri se han presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero quisiera saber cómo está viviendo la gente que está aislada y encerrada. Nosotros veíamos, eso lo quiero aclarar, veíamos recién imágenes de Formosa, de por ahí manifestaciones de gente, pero que son imágenes muy elementales, porque son tomadas con celulares por periodistas o por ciudadanos de Formosa, ya que TN, por ejemplo, intentó varias veces entrar a Formosa, no puede entrar a Formosa y no creo que ningún medio nacional haya podido hacerlo. Así que, senador, lo que le quiero pedir es ¿qué sabe usted de cómo está viviendo esa gente que está aislada y encerrada en Formosa? Bueno, Joaquín, la verdad, con un enorme daño en la salud mental. Yo quiero decirte que el común denominador son ataques de pánico, angustia, crisis de llanto, ideas suicidas, taquicardia, y que el gobierno es consciente de estas cosas como consecuencia del encierro, de la pérdida y la privación de la libertad. No nos olvidemos que prácticamente vamos a cumplir un año en pandemia y la herramienta que utilizó el gobierno de la provincia para enfrentar la pandemia es la restricción de derechos y de libertades de los ciudadanos. Y el gobierno está convencido de que el camino de los aislamientos y de la privación de la libertad es la única instancia para enfrentar al virus. Descree de la responsabilidad social individual, descree de esta idea de convivir en el marco de una nueva normalidad en pandemia y tiene que ver quizás la pandemia, digamos, es la fractura expuesta de un sistema político donde el denominador común es la pérdida de libertades y garantías de los propios ciudadanos. La diferencia, ¿dónde está, Joaquín? Y me parece que esto es bueno decirlo. Formosa siempre fue noticia hace muchos años por la violación sistemática de derechos humanos. En cada elección, con la retención de documentos, con extranjeros, fue noticia con las comunidades originarias. La diferencia es que la pandemia nos afectó a todos. Y por primera vez, todos los ciudadanos de Formosa, sin excepción, sufren en carne propia la consecuencia de un gobierno que impone miedo, que impone un Estado que asfixia,
que ha paralizado la actividad económica, que es responsable del quiebre de las economías de muchísimos comercios en todo el territorio provincial, y fundamentalmente con esta idea de preservar la salud. Fíjate lo que han logrado. Es decir, como la salida es, si soy asintomático o tengo síntomas leves, es aislarme, privarme de la libertad en condiciones inhumanas y prácticamente con tratos crueles, ¿qué es lo que está logrando el gobierno? Que nadie se quiere hisopar. Porque si sos portador asintomático o tenés síntomas leves, el camino es el encierro. Entonces, paradójicamente, así como se intenta poner en valor ciertos indicadores, que nadie los discute, lo que estamos discutiendo es la herramienta que utiliza el gobierno. Pero este es un gobierno que se siente muy cómodo restringiendo libertades. Este es un gobierno que no admite el criterio de la libertad individual, no admite, no está en la esencia de Infran, y están convencidos, como la mesa que integra y establece las políticas, que no son sanitarias, no son políticas sanitarias, son políticas de seguridad extrema en el marco de la pandemia. Ahora, senador, una pregunta. ¿Esta gente es atendida, por lo menos si lo sabes, esta gente es atendida por médicos, es alimentada correctamente o es tratada, no sé, como presos en las peores condiciones? A ver, lo que se dio en el Estadio Cincuentenario es vergonzoso, porque colapsó el sistema, porque en un estadio en Formosa Capital, donde deberían, primero que es un estadio cerrado, no hay distancia social. En ese estadio a la gente se le privaba del derecho de tener contacto con la luz solar, de salir al patio. La alimentación, como vos verás, como lo dicen las imágenes, ahí no hay mesas. La gente se alimentaba en las propias camas. Eran condiciones infrahumanas. Ahora, no todos los centros tienen la misma característica. Lo que sí hay una característica y un denominador común es el apriete y el temor. Entonces, ahora, yo me pregunto, porque una cosa es Infran que ya lo conocemos. Todo el mundo conoce el modelo, todo el mundo conoce el paternalismo estatal, lo que implica el gran dador del trabajo, el clientelismo, ya lo conocemos. Lo que yo me pregunto en esta pandemia, ¿dónde está el gobierno nacional? ¿Dónde está el secretario de Derechos Humanos? Que también presentamos denuncias ante la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Dónde está el jefe el ministro del Interior de la República Argentina? ¿O el jefe de gabinete? No existe Formosa en el contexto o lo único que interesa es esta idea de la lealtad política mal entendida, que porque se trata de un gobernador que es parte del frente de todos, miramos a los costados y las violaciones de los derechos humanos, bueno, bienvenidas sean en Formosa. No, son ciudadanos, ¿eh? Y los golpea a todos, no tienen color político. Senador, ¿a qué lo atribuís? ¿A qué atribuís el documento que hubo ayer del Partido Justicialista Nacional en apoyo de Infran y que denunciaba al mismo tiempo una campaña contra Infran, una campaña de políticos, de medios? ¿A qué atribuís esa actitud del PJ Nacional, del Partido Justicialista Nacional? Bueno, primero, yo quiero diferenciar, no quisiera creer que todos los hombres y mujeres del justicialismo en la Argentina piensan lo que ha redactado Gioja. Infran es el presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista. Y a mí me sorprende, y esto sí lo quiero decir, la falta de empatía, la falta de solidaridad de la política en general en la Argentina, de los gobernadores de la provincia en la Argentina, con lo que le están pasando a miles de ciudadanos en la provincia de Formosa. Me sorprende que traten de hacer de un hecho que es una violación grosera de los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de una provincia del país, limitarlo a una simple confrontación de oficialismo y oposición. Entonces, acá tenemos una lealtad política malentendida del partido, de la fachada formal del Partido Justicialista, pero un gobierno nacional que ha hecho gala de los derechos humanos, evidentemente hay una doble vara, una gran hipocresía.
Nadie está presente, Joaquín. No está presente el secretario de Derechos Humanos, sí el ministro de Educación Trota, para avalar las medidas que se toman en Formosa. Entonces, a mí me parece que acá hay una demostración de una lealtad, de una complicidad del gobierno nacional que realmente implica una degradación enorme en el sistema democrático del país. ¿Han tenido alguna respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la carta que mandaron Mario Negri y también vos firmaste esa carta? Sí, sí, nosotros denunciamos ante la Comisión Interamericana, hemos tenido respuestas, somos parte en la propia comisión, estamos acompañando las pruebas, ampliando pruebas de las violaciones que se dan en el día a día. Y también quiero decirte que, a ver, hemos interpuesto un habeas corpus, interpuso un habeas corpus en el ámbito de la justicia federal, con el patrocinio de dos colegas de la provincia, la doctora Agostina Vilaggi y Emilia Maciel, y la Cámara Federal de Apelaciones concedió el recurso de casación y tenemos audiencia fijada para el 27. Así que espero que a partir de esta audiencia y a partir de este habeas corpus encontremos un camino de racionalidad. Yo no voy a pretender, nadie puede pretender que el Poder Judicial de la provincia de Formosa nos brinde certidumbre y garantías a los ciudadanos cuando está cooptado al poder político. Pero así como la Corte hace un año, Joaquín, te acordarás, cuando nosotros veníamos peleándola en el ámbito federal para lograr que los varados, que eran mala palabra, puedan ingresar a su propia provincia, esperemos que sea el Poder Judicial de la Nación el que logre restablecer los derechos y las garantías vulneradas de los ciudadanos de la provincia de Formosa. Somos argentinos, son argentinos. No se trata de tener lealtad con un gobernador. Que miren adentro. Los que hoy están aislados, yo tengo la tranquilidad de estar acá en el Zoom, en mi casa, en mi domicilio particular, hablando con vos. Hay miles de ciudadanos que la están pasando muy mal, y no hay color político. Algunos pertenecerán al gobierno, otros serán apolíticos, pero están sufriendo en carne propia las consecuencias y las decisiones de un gobierno profundamente deshumano e insolidario. Te agradezco mucho, senador, que tengas buenas noches. No, gracias a vos. Ustedes saben que hace pocos días el gobierno de Infran detuvo a dos concejales que habían ido, creo que, a visitar a una de los lugares estos de encierro y aislamiento. Una de ellas es la concejal Celeste Ruiz Díaz, que está con nosotros, ahora también desde Formosa. ¿Cómo le va, senadora? Concejala, buenas noches. Le quería hacer una pregunta primera. ¿Por qué usted fue detenida durante 1 hora o 2 horas, creo? ¿Por qué fue detenida? Bueno, lo que nosotros estábamos realizando fue una visita a uno de estos centros de aislamiento que bien estaba describiendo el senador Naidenov cómo funcionan, a raíz de que allí se encontraban un grupo de aproximadamente 10 personas que hacía 22 días que estaban en confinamiento, que ya habían recibido en 3 oportunidades el resultado negativo del PCR y aún así no los liberaban. Pero no solo esto, sino que tampoco le entregaban ningún tipo de información institucional de qué era lo que iba a suceder, si iban a salir, si no iban a salir, si tenían que reunir algún otro tipo de requisito o no. Y en ese marco, acompañando a los familiares que se encontraban afuera, porque por supuesto se generó toda una situación al interior del centro, por esta cuestión de la angustia que genera, ¿no?, el encierro y aparte el no saber qué va a pasar con uno. Se generó una situación adentro del centro, afuera asistieron algunos familiares a quienes estábamos acompañando y de acuerdo a lo que me manifestó la policía de la provincia, yo no tenía por qué estar en la vía pública haciendo mi trabajo. Y ese fue el motivo por el cual me detuvieron, me iniciaron una causa por desacato a la autoridad, por violación del artículo 205 y también por incitación a la violencia. Ahora, Celeste, ustedes tienen fueros, las dos concejales. Así es. Así es. Bueno, yo creo que eso es lo que nos ¿Y qué dijo la en una policía y la detención. justicia con respecto a los fueros?
A ver, nosotros tenemos fueros, de hecho nos separamos los concejales en la ley 1028, tenemos inmunidad de arresto. Y los fueros justamente son para este tipo de ocasiones, Joaquín, para que nosotros, los funcionarios públicos, podamos realizar nuestro trabajo con tranquilidad, sin que nadie nos persiga y fundamentalmente sin que nadie nos detenga. Pasa que el gobierno de Gildo Infran, al igual que el gobierno nacional en este sentido, interpreta los fueros de manera diferente. Para ellos los fueros son, ¿no es cierto?, para que el Senado de la Nación o la Cámara de Diputados de la Nación se convierta en una trinchera de gente llena de causas y que los utiliza para no dar explicaciones en la justicia o para no ir presos. Pero no, esa es una mala utilización de los fueros. Los fueros corresponden a los funcionarios para que podamos desempeñarnos libremente en la función pública que nos corresponde, y es claramente lo que se violó en mi detención. No solamente eso, Joaquín, me dejaron incomunicada, estuve esposada todo el tiempo, se negaron a que yo pueda realizar una llamada para llamar a mi abogada, es decir, violaron absolutamente todos mis derechos, por lo cual después he presentado una denuncia penal. Pero la reflexión a la que arribo, esto es una demostración más de lo que implica el régimen autoritario de Gildo Infran. Yo no le digo el gobierno de Gildo Infran, lo llamo el régimen, porque solamente un régimen que lleva un cuarto de siglo en el poder, porque ese es el tiempo que lleva Gildo Infran como gobernador de la provincia. ¿Cuál es el resultado que nos deja? El resultado, si uno mira los rankings y los datos oficiales de nuestro país, con el dolor que me provoca mi provincia, es una de las provincias más pobres del país, con los índices de analfabetismo más altos, los índices de mortalidad infantil más altos, los índices de mortalidad materna más altos. Y este es el resultado del régimen de Gildo Infran en este cuarto de siglo. Y que aparte, no es la primera vez que nuestra provincia toma notoriedad nacional, Joaquín, porque están violando sistemáticamente los derechos humanos. Ha ocurrido en otras oportunidades. En este mismo canal han pasado imágenes de cómo en épocas electorales se encierran en galpones y le roban los documentos a los hermanos de las comunidades originarias para después llevarlos a votar. Y podemos hablar de un montón de ejemplos. Lo que están haciendo en estos días con los hermanos de las comunidades aborígenes es realmente atroz. Y bueno, creo que la pandemia le sirvió de excusa a Gildo Infran para mostrar su cara más autoritaria. Creo que está cumpliendo su sueño. Yo lo suelo plantear así en los medios, en los pocos medios locales que nos permiten hablar a los miembros de la oposición. Todo el mundo callado, todo el mundo encerrado. En Formosa no pasa nada porque hay una construcción del relato, Joaquín, que también hemos escuchado a funcionarios del gobierno provincial hablar en algunos medios nacionales, después de todo lo que está sucediendo con la gente movilizada, saliendo a la calle, el gobierno ratifica las medidas, vuelve a justificar su accionar, con lo cual redobla la apuesta y desoye a los formoseños, que realmente estamos sufriendo, Joaquín, es decir, estamos viviendo una situación realmente alarmante. Celeste, déjeme hacerle una última pregunta y sea breve, por favor, porque se me está acabando el tiempo. Yo lo que quería preguntarle era si hay una movilización, hay muchos sectores de la vida nacional que se han ocupado de Formosa y de la situación de Formosa en estos días. ¿Usted es optimista o pesimista con respecto a los resultados que va a tener este proceso que se está viviendo en el país? Siempre optimista, Joaquín. Yo creo que la sociedad está saliendo de su letargo, fundamentalmente los jóvenes, y creo que ese es el principal motor. Hay movilizaciones en las calles, hay una toma de conciencia prácticamente día por medio, tenemos a la gente comprometida y me parece que ese es el camino. Por supuesto que un régimen no cae de un día para el otro, pero como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años, este ya viene durando 25, pero muchos feudos hemos tenido en nuestro país, en varias provincias. Todos se cayeron. Falta solamente del Gildo Infran y estoy segura que más temprano que tarde vamos a ver la Formosa libre y democrática con la que todos soñamos. Le agradezco mucho, Celeste, que tenga usted muy buenas noches. Gracias a usted igualmente. Un minuto de auspicios y el tema de la medicina y los niños, si tienen que ir o no a clase.
Auspician desde el llano. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Nosotros creemos en nuestra casa y en todas las cosas mágicas que vienen con ella. Creemos en los viajes espaciales, en nuestros cocineros y en las galerías de arte. Creemos que tu casa es tu escuela y que nuestro propósito en esta vida es encontrar aquel hogar que sea perfecto para vos. Tu hogar comienza con Adrián Mercado. Todos necesitamos un respiro, una gran bocanada de aire fresco. Ya sé que ganas te sobran, entonces ya sabes, si podés y querés, te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Bien, el tema de los niños, la escuela, y estoy con el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, el doctor Omar Tabaco. Doctor, lo primero que quería preguntarle es si usted cree que están dadas las condiciones para que los niños vuelvan a la escuela presencialmente, digo, ¿no? Los niños han estado en la escuela con clases a distancia, bueno, los que han podido, obviamente, que hay muchos que no pueden. El tema de la clase presencial, ¿es necesario para los niños? Sí, es muy necesaria la presencialidad en la escuela. No solamente desde el punto de vista educativo, sino que es muy importante para la salud del niño. Nosotros ya en octubre del año pasado elaboramos un documento de posición instando a las autoridades políticas y educativas y de salud de todo el país, todas las provincias y las autoridades nacionales, a ponerse a trabajar como para lograr la presencialidad a partir de marzo 2021. Y fundamentamos nuestro pedido y nuestro reclamo porque estábamos viendo que se estaban desarrollando en la pediatría algo que dimos en llamar epidemias ocultas, es decir, a la sombra del COVID se estaban enfermando los chicos de cuestiones emocionales y físicas. ¿Y cuáles son esas enfermedades emocionales y físicas? Bueno, los trastornos emocionales básicamente son todas sensaciones negativas, es decir, angustia, ansiedad, temores, depresión, enojo. Todo de esa manera vivían los niños y adolescentes este encierro de tantos meses. Y que a veces, en muchas oportunidades también, estos trastornos emocionales se expresaban en el cuerpo a partir de algo que llamamos trastornos funcionales. Trastornos del sueño, cefalea, dolor torácico, colon irritable, gastritis, dispepsia, son todos síntomas en órganos sanos, pero que se funcionan mal y se expresan de esa manera a partir del problema emocional del paciente. Doctor, cuando usted habla de los niños, ¿habla de los niños o también de los adolescentes? Y de los adolescentes, todo el espectro de la pediatría. En la expresión clínica probablemente varíe de acuerdo a la edad del niño o a la edad del alumno, pero en todos predominaban este tipo de sentimientos y de sensaciones. Inclusive este documento lo complementamos después con una encuesta en todo el país de 6 a 18 años, en donde pedíamos a partir de un cuestionario que los niños expresaran por voz propia cómo se sintieron, o sea, las sensaciones y las emociones durante la pandemia. ¿Qué decían los niños? Todos sistemáticamente expresaban estos trastornos que nosotros veíamos en la consulta diaria y la voluntad de los niños de volver al colegio, de recuperar esos espacios. O sea, la escuela no solamente es alfabetización, la escuela es el igualador natural en cuanto a las oportunidades del niño, es la forma también de forjar su personalidad, de forjar su sentimiento social, de reconocer los derechos del otro. O sea, en la escuela se tejen un montón de circunstancias que van más allá de lo educativo estrictamente. Forjar vínculos coetáneos, ¿no? Indispensable, vínculos con sus pares. Y bueno, ellos reclamaban, necesitaban de esos ambientes de desarrollo. Dígame, doctor,
Acá, digamos, hoy veía que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ratificó que empiezan las clases el 1 de marzo, con algunas actividades previas el 15 de febrero. El gobierno de la capital dijo lo mismo, que el 15 de febrero empiezan las clases. Pero acá hay un problema con los sindicatos. Los sindicatos docentes no quieren empezar las clases porque tienen miedo al contagio. El contagio, dicen, no solo de los maestros, sino de la familia de los maestros, de la familia de los padres de los chicos, de los niños. ¿Qué le responde usted a eso? Bueno, nosotros en ese documento, además de plantear las situaciones epidemiológicas, las cifras de circulación del virus que permiten el retorno presencial, también elaboramos las metodologías para las cuales hacer lo más seguro posible el aula. O sea, 100% seguro no hay nada, ¿no es cierto? Pero a partir de las medidas que se pueden implementar en el colegio, se puede reducir al mínimo el riesgo, tanto para los docentes como para el personal no docente, los niños, las familias. O sea, ahí se pueden generar condiciones. Por eso la idea era que seguramente vamos a empezar en una forma mixta o híbrida, como se llama, combinando la presencialidad con algo de virtualidad, e iremos avanzando hacia la presencialidad más definida de acuerdo a la evolución de la pandemia. En realidad los chicos merecen que exploremos esta forma. Nos fue muy mal y se enfermaron mucho el año pasado con el encierro absoluto. La evidencia científica no muestra que los niños sean un factor especial de transmisión, ni que tampoco las escuelas abiertas modifiquen notablemente las cifras epidemiológicas. Creo que estamos en condiciones, vuelvo a repetir, por lo que han padecido los chicos todo el 2020, de que exploremos esta forma. Es probable que tengamos que hacer algunos retrocesos y las cifras nos dictan otras cosas, pero seguramente más sectorizado, durante menos tiempo, y seguramente vamos a poder ir logrando todo esto con la participación de todos. Acá no puede quedar nadie afuera. Los docentes, los no docentes, las familias, las autoridades sanitarias, las autoridades de educación. Pero entre todos podemos generar un ambiente lo más seguro posible para algo indispensable para la salud, además de la educación de los niños, que es volver presencialmente al aula. Ahora, doctora, lo que yo leo, no sé si es cierto, esto usted lo debe saber seguramente, es que la novedad es que niños y adolescentes se están contagiando del coronavirus, cosa que en el primer momento de la pandemia no sucedía. Esto es así porque también esto es lo que les da miedo a los docentes, me parece. Se están contagiando sin las escuelas abiertas. O sea, el aumento de las cifras en las últimas semanas, este pequeño pico de la primera ola, tiene que ver más con conductas sociales de los adultos, no de los niños. O sea, en realidad siempre supimos, y de hecho afortunadamente ocurre así, que la carga de enfermedad que genera el COVID en los niños y adolescentes es muy poca. O sea, la inmensa mayoría de los casos cursan asintomáticos o muy poco sintomáticos, con lo cual no se enferman de eso ni se han enfermado de otras enfermedades infecciosas porque han estado aislados todo el año, pero está repercutiendo en otro aspecto de su salud. Y si uno piensa, por ejemplo, en el adolescente, ¿no es cierto? Estamos hablando también de esa edad. Los adolescentes no se enferman de enfermedades biológicas porque en realidad son todos sanos, afortunadamente. La principal problemática del adolescente está alrededor de los problemas sociales. La violencia, el uso de sustancias inapropiadas, el embarazo del adolescente no deseado, las infecciones de transmisión sexual, el bullying, el acoso, el ciberacoso, son problemas sociales. Y para esto lo principal es la familia para prevenir. Y después hay dos, si se me permite la metáfora, dos vacunas sociales, que son la escuela y el deporte. Hemos tenido cerrado todo el año las escuelas y los clubes. Y estos chicos, estos adolescentes desamparados son los que cuesta más volver a introducirlos en el circuito educativo, que es donde se sienten más protegidos y donde de alguna forma podemos, vuelvo a repetir, vacunar frente a estos problemas sociales. Hay otra teoría que leí que se la quiero consultar, y es que los niños cuando salen de sus casas en una vida normal, donde todos los días salen, van a la escuela, van a jugar, van a aprender a hacer deporte, crean anticuerpos para distintas enfermedades, que al estar encerrados los pierden. ¿Esto es así?
Sin lugar a dudas, la inmunidad natural para la mayor parte de las virosis y demás se adquieren a partir del contacto. Este año no hubo virosis, no hubo resfrío, no hubo mocos, no hubo bronquiolitis. No hubo nada de todo eso porque en realidad no estuvieron expuestos los chicos. Para todas esas cosas que son banales, este año no generaron anticuerpos. Con lo cual, digamos, uno podría pensar que están un poco más vulnerables para más adelante. Ahora, me preocupa mucho más que eso, también algo que vimos en la pandemia, y que es la caída en las coberturas de vacunación. O sea, ya al principio de la pandemia... ¿Y por qué sucedió eso? ¿Por qué no por se el temor de las familias de ir a la consulta médica. Y esto, ya el alerta que establecimos fue alrededor del mes de mayo, junio, que veíamos que no venían los niños a la consulta en salud. Estamos hablando de las vacunas necesarias, obligatorias, gratuitas, que nunca faltaron. El esquema de vacunación de nuestro país es el más completo de Latinoamérica, hay cobertura para todas las enfermedades, pero en realidad estaban quedando desprotegidos por no vacunarse frente a estas enfermedades que son mucho más graves que el COVID. La meningitis, la neumonía, el tétano, la coqueluche, para todo aquello que se vacuna fundamentalmente en el primer semestre. Y por ejemplo, Joaquín, no llevaban a los chicos en el control en el primer semestre, donde todo es prevención. Protección de la lactancia materna, control del neurodesarrollo y vacunación. En eso estábamos muy preocupados, si es que hablamos de las enfermedades infecciosas. Fue mejorando en los últimos meses, pero seguimos estando alertas. Le agradezco mucho, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación. Después de la pausa, Alfredo Cornejo, el diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical. Bien, como les decía, estamos ya con el diputado Alfredo Cornejo, que es el gobernador de Mendoza y actual presidente de la Unión Cívica Radical que integra Juntos por el Cambio. Buenas noches, Cornejo. ¿Cómo está usted? Mi primera pregunta es que quiero saber si usted está entre los halcones o las palomas de Juntos por el Cambio. A ver, yo estoy entre los que creemos... entre los que creemos que la Argentina necesita alternancia y equilibrio de poder, y que ese es nuestro papel como oposición, ¿no? Y la única forma de crear alternancia es mantener unida la coalición, Juntos por el Cambio, y dos, tener un mensaje nítido, claro, contundente, sin ambigüedades de ningún tipo con respecto al modelo kirchnerista, ¿no? ¿Usted cree que ese mensaje se está dando, Cornejo, ahora? Yo creo que en líneas generales sí. Yo creo que hay dos maneras de ver el país. Esta grieta de la que tanto se habla, yo creo que hay que transparentarla. Me parece que no es peronismo, antiperonismo, no son viejas antinomias, sino es un sector productivo que trabaja, que quiere progresar como resultado de su esfuerzo personal, y un sector más parasitario, que vive del Estado, del subsidio directo o indirecto del Estado, y esos dos modelos son los que se están confrontando. En el primero hay muchos empresarios, trabajadores pobres, sectores medios. En el segundo hay también empresarios, muchos contratistas del Estado, etcétera, de un sector muy parasitario. Y creo que al sector más postergado económicamente de la Argentina tenemos que hacerle entender, desde Juntos por el Cambio, de Cambiemos, desde el radicalismo, tenemos que hacerle entender que este modelo no puede funcionar si no hay un sector que produce, que genere riquezas y que tenga todas las condiciones para esa generación de riquezas, y un Estado inteligente que permita equilibrar los desequilibrios del funcionamiento de los mercados. Y me parece que esa es la verdadera grieta. Ahí hay mucho para hacer, y mucho de la gente que hoy ascribe a este modelo que atrasa a la Argentina, que es el kirchnerismo, de Cristina y de Alberto Fernández, vamos a convencerlos, muchos de los que lo apoyan y lo han apoyado, vamos a convencerlos de que hay otra Argentina posible, y creo que ese es nuestro papel, ¿no? Cornejo, el modelo del kirchnerismo se pone de manifiesto en Formosa, ¿no? Creo que hoy es patente eso, ¿no?
Usted habló recién de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández. Le quería preguntar, ¿quién para usted de los dos gobierna? Gobiernan los dos, gobiernan los dos, pero se imponen las ideas que atrasan de Cristina, las que ya fracasaron, las de Kicillof, de Cristina, que llevaron a la recesión a la economía argentina en 2013, 2014, 2015, que dejaron una bomba de tiempo que nunca explotó, las medidas son exactamente las mismas. El modelo político es de concentración de poder, es que todos dependamos de ellos, que todos debamos comer de la mano del Estado todopoderoso, del Estado nacional todopoderoso. Entonces todos los gobernadores arrollados hacia el poder central, todos los intendentes deseosos de esos recursos, el sector privado pendiente de los ATP, de los IFE, es decir, ese es el modelo que pregonan, ¿no? Y cambian de nombre los programas, pero más o menos son lo mismo. Y ese modelo no genera riqueza genuina, no genera un circuito virtuoso de inversión, no genera un circuito virtuoso de movilidad social ascendente, donde los sectores más pobres quieran ser clase media y la clase media quiera progresar. Eso es un poco... y ahí no hay diferencias entre Alberto y Cristina. Alberto ha sido un gran fiasco. Vino a cubrir un sector más moderado del peronismo, un sector de muchos peronistas que yo los respeto muchísimo, mucha gente de la cultura peronista argentina que cree en la producción, en el trabajo, que cree justamente en el trabajo. Hoy día el kirchnerismo prácticamente representa a los que no trabajan, no a los que trabajan. Y me parece que allí es donde tenemos mucho para mostrar, para decir. El modelo contrario a Formosa es como se administra Cava, pero que también es una ciudad que tiene sus recursos, su capacidad contributiva mayor, pero Mendoza, por ejemplo, ¿no? Es un modelo que confronta con el de Formosa. Hoy, por ejemplo, mañana viaja... Le iba a preguntar eso, Cornejo, porque usted fue gobernador de Mendoza y el presidente viaja mañana a Chile y va acompañado por algunos gobernadores de provincias cordilleranas, todos ellos peronistas, pero no va acompañado por el actual gobernador de Mendoza. Porque no lo invitó, sencillamente, porque no lo invitó. Y es el principal paso. Mendoza tiene el 80% del tráfico de mercaderías, de bienes y demás, pasa por el Paso Cristo Redentor, por Libertadores, ¿no? Es increíble cómo gobierna el kirchnerismo. Y Alberto compra esa receta. ¿Y a qué lo atribuye usted a esta omisión o segregación de Mendoza? Sencillamente porque tratan de que todos quienes no se arrodillen, tengan, por supuesto, reprimendas, sufran sanciones. Y esta es una de ellas. Yo tampoco tengo gran expectativa sobre una relación del gobierno argentino con el gobierno chileno en estos momentos. Creo que es una reunión más formal que real, pero sí debo decir que si alguna provincia tiene mucho para aportar en la relación con Chile es Mendoza. No cabe la menor duda que es Mendoza. Y sin embargo no lo invita. El expresidente Macri invitó a Uñac, me invitó a mí en su momento, pero por supuesto lo invitó a Uñac, lo invitó a Urtubey, lo invitó a todos los gobernadores peronistas que eran limítrofes y que tenían relación con Chile a su encuentro con el presidente chileno, a sus dos encuentros, porque cambiaron de presidente y Macri tuvo contacto en ambas oportunidades. Y nos invitó siempre, a todos, sin distinción. Hoy se ve, con estos gestos, queda de manifiesto que Alberto se siente cómodo discriminando.
Cornejo, hay una cosa que usted repite y es que Alberto fue como defraudó. ¿Usted esperaba mayor independencia de parte de él, de Cristina? ¿Esperaba un Alberto con mejores políticas y se siente defraudado? Sí. Yo esperaba bastante más de él y creo que una parte de la Argentina confió en él y no confiaba en Cristina y por eso lo votó. Obviamente yo no lo voté, pero tenía alguna esperanza de que podía tender puentes y de que podía liderarla a Cristina en el entendimiento de que la Argentina necesita una otra política económica muy distinta a la de ella y Kicillof en el último gobierno de Cristina. Si uno juzga por las cosas que dice Alberto Fernández, que decía en ese tiempo, que dijo durante la campaña, debía pensar en que iba a ser una política económica más pro inversión, pro conexión con el mundo, integración al mundo desarrollado, y sin embargo estamos asistiendo al programa de Cristina conducido, ejecutado por Alberto, ¿no? ¿Cómo vio el comunicado de la conducción del Partido Justicialista en apoyo de Gildo Infran que dio ayer a conocer Gioja? Vergonzoso, vergonzoso. Mire, yo no creo que todos los dirigentes peronistas estén orgullosos de las violaciones flagrantes a los derechos humanos que se producen en Formosa de hace tiempo y que en la pandemia se han incrementado. Ahora, el modelo político del kirchnerismo hoy, del Frente de Todos, es mantenerse unidos todo el tiempo. El único programa es mantenerse unido, aunque esa unión esté atada con alambre y genere mayor incertidumbre aún, porque esa unión es la que no permite saber cuál es la orientación del gobierno de Alberto Fernández. No permite saber si son pro-empresas o anti-empresas. No permite saber si están a favor de liberar los presos más peligrosos o en contra. No permite saber cuál es la posición con Venezuela, que en la ONU votan a favor el representante argentino del informe Bachelet, pero en la OEA se manifiestan a favor de la dictadura de Maduro. Es decir, esta unidad, están atados con alambre, están pegados prácticamente con saliva, eso se rompe en cualquier momento, pero esa unidad la estamos pagando carísimo los argentinos con mucha incertidumbre por no tener plan ni económico, ni sanitario, ni una orientación clara en política exterior, etcétera. Entonces ese comunicado yo lo circunscribo solo en esta unión. Es decir, Gildo es nuestro, lo apoyamos. Y como es nuestro, apoyamos cualquier barbaridad que él diga. Y así es como sellan esa unidad. Es una unidad que no le sirve a la Argentina. Le agradezco mucho, Cornejo, que tenga usted muy buenas noches. No, por favor. Un saludo para usted y su audiencia. Gracias. Después de la pausa vamos a reflexionar sobre el caso Formosa. Bien, antes de ir a Formosa, hablemos un poco del tema del viaje del presidente mañana a Chile, que es muy importante. El presidente Alberto Fernández no ha viajado mucho al exterior, bueno, producto también de la pandemia. Lo va a hacer ahora a Chile. Yo creo que esta es una visita deliberadamente demorada. En diciembre del 2019, todavía no había empezado la pandemia, el presidente Piñera le pidió, lo llamó para felicitarlo porque acababa de asumir Alberto Fernández y le pidió que fuera a Chile. Recordemos que en ese momento Chile estaba con manifestaciones muy duras contra el gobierno de Piñera y Piñera necesitaba
a tener a un dirigente, digamos, más progresista que él. No nos olvidemos que Piñera es un hombre de centro derecha. Y se lo pidió. Al presidente Alberto Fernández le cayó muy simpático Piñera, pero decidió no ir porque algunos funcionarios le acercaron unas encuestas que decían que Piñera estaba muy mal, y estaban muy mal las encuestas. Lo que pasa es que no sé por qué las malas encuestas de Piñera podían afectar el viaje de Alberto Fernández, y a Alberto Fernández no lo van a votar los chilenos. Creo que es una visita demorada, malamente demorada. Creo que ahora va a tener la oportunidad de hacerlo. No empieza bien con esto que está haciendo con los gobernadores, porque la verdad que si ha invitado a 4 o 5 gobernadores peronistas de provincias de cordilleranas, podría haber invitado también el de Mendoza, a uno, no era mucho. Creo que en esto se equivocó. Esperemos que no se equivoque en Chile. En Chile está programado un encuentro de él con los partidos de centroizquierda chilenos. Volvamos a repetir, Piñera es de centro derecha. Esto en el gobierno chileno ha provocado cierta inquietud. Yo digo, a ver, si un presidente llega a un país y tiene alguna contacto, algún acto, digamos, de media hora, de una hora con la oposición, escuchar a lo que dicen los opositores del gobierno, no me parece extraño. Eso lo hacen todos los presidentes del mundo. Ahora, si va y le dedica un día o mediodía al gobierno de Piñera y mediodía a la oposición de Piñera, entonces estamos ya en la desproporción absoluta. Habríamos perdido el sentido de las proporciones. En esto va a tener que cuidarse y también en no escuchar tanto, digamos, a ese asesor de política exterior medio en la sombra que tiene, que se llama Marco Enrique Ominami, y que es chileno, que participó de la política chilena, fracasó en la política chilena, y que es un amigo muy querido de Alberto Fernández, y que por ahí le da todas estas ideas equivocadas sobre Chile. El otro tema es Formosa. El señor Gildo Ifrán, lo vamos a volver a repetir, es un caudillo feudal que gobierna Formosa desde hace 25 años ininterrumpidamente. Formosa, después de 25 años del gobierno de Ifrán, es una de las provincias más pobres del país, con más analfabetismo. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Por qué apareció esto? Que cada tanto aparece, pero poquito. Ahora sí apareció una ola nacional que él dice que, y el Partido Justicialista Nacional también, dicen que es una campaña contra Ifrán, porque no encontró mejor forma de luchar, combatir contra el coronavirus que encerrar y aislar y encerrar en escuelas y con rejas y con llave a todas las personas enfermas de coronavirus, pero no solo a las personas enfermas, sino también a quienes rodean a esas personas y no están enfermas, con lo cual es muy probable que terminen enfermas también. No les permiten caminar, no se sabe si reciben la comida correcta, no se sabe cuántos son, no se sabe si tienen una asistencia médica correcta. Mira, en octubre del año pasado murió un joven cuando intentó entrar nadando a Formosa porque tenía todos los otros accesos cerrados. Murió en el intento. Gildo Ifrán no es, y la provincia de Formosa, él no es un dirigente político democrático, y la provincia de Formosa no vive la democracia que todos nosotros estamos acostumbrados a ver, aún cuando hagamos cuestionamientos y todo lo demás, pero hay una democracia en la Argentina que en su base esencial está funcionando. Esa base esencial no está en Formosa. La oposición está silenciada, los medios de prensa responden todos al gobierno, salvo algunas excepciones que son muy valiosas y muy valientes. Él es dueño de la vida y la hacienda de los formoseños. Entonces, a ver, yo digo, no sé si esta propuesta de ciertos sectores de la oposición de intervenir Formosa
es la correcta o hay que llegar tan lejos. Porque la intervención de una provincia significa el desconocimiento de elecciones que se hicieron en esa provincia. Aun cuando uno le llama la atención por qué gana elecciones, 25 años, gana elecciones en primer lugar porque modificó la Constitución y se convirtió el sistema electoral formoseño en reelecciones indefinidas. Pero, digamos, sería desconocer eso. Yo no sé si es conveniente llegar al extremo de una intervención, pero sí sé que hay organismos de derechos humanos importantes, nacionales, que todavía no han actuado en Formosa, Secretaría de Derechos Humanos a cargo del señor Pietragala, el INADI a cargo de Victoria Donda, no han hecho nada. Alguno de esos organismos, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tendría que intervenir para ponerle freno al señor Ifrán, cuanto antes. Chau, hasta el lunes.